Y yo quiero en esta mañana hablar sobre este encuentro de Melquisedec y Abraham, y el título del mensaje es El Señor se encuentra con sus guerreros. Porque Melquisedec es un tipo de Abraham, del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos muchas figuras, muchas analogías del Señor Jesús. Quizá la más conocida para todos nosotros es la del Cordero, cuando era llevado el Cordero sobre el altar y se sacrificaba. Tal es así que cuando Juan el Bautista presentó al Señor Jesús, lo presentó como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, utilizó algo que el pueblo de Israel conocía muy bien para que la gente entendiera cuál era el carácter del ministerio que venía a desarrollar el Señor Jesús. Así que sería muy largo explicar los distintos tipos, cómo se presenta la figura del Señor en el Antiguo Testamento, figuras que de alguna manera nos van mostrando el carácter que va a tener luego quien iba a ser el Salvador de los hombres, el Señor Jesús. Y este Melquisedec es uno muy especial. Es un personaje muy extraño. Aparece aquí en el capítulo 14. Hay apenas pocos versículos que hablan de él. Sin embargo, queda registrada esta escena, este incidente, al punto que el escritor de la carta de Hebreos utiliza esta figura, a este personaje, como una imagen, un antecesor de lo que iba a ser el Señor Jesús, en los capítulos 5, 6 y 7. Lo menciona una y otra vez, como el sacerdote que el Señor Jesús iba a ser de la línea de Melquisedec. Así que vamos a encontrarnos en esta mañana con un personaje que para nosotros no es otra cosa que el Señor Jesús. No es que este personaje sea el Señor Jesús, cosa que algunos piensan, ya voy a hablar de eso, sino que lo que le sucedió a Abraham con Melquisedec es algo que ojalá pueda sucedernos en esta mañana y en nuestra vida con el Señor Jesús. Así que abramos el libro de Génesis, el capítulo 14, y leemos los versículos 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos algunos versículos más. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham es llamado el padre de todos los fieles. El domingo pasado hablamos de que Abraham era el amigo de Dios. Y en esta mañana quiero mostrarles un incidente en la vida de Abraham que nos habla de que los creyentes en nuestra vida vivimos permanentemente en una constante lucha que el mundo, que Satanás y que la carne nos propone. Muchas veces los creyentes nos olvidamos que estamos en un campo de batalla. Muchas veces nos acomodamos tanto a la vida cristiana
que dejamos de pensar que hay un enemigo que nos está atacando. Claro que una de las astucias más grandes del enemigo es hacernos creer que el enemigo no existe. Y hay creyentes que viven una vida chata, una vida sin relieve, y dicen, todo está bien, no pasa nada, no tengo ningún problema en la vida. Cuando es así, es porque Satanás ha utilizado como arma el somnífero, duerme al creyente, le hace creer que no pasa nada, que todo está bien. Por eso el apóstol le dice a algunos creyentes, despiértate tú que duermes. Satanás nos ataca de diversas maneras. Algunos nos ataca a través de las tentaciones de la carne, el materialismo, el individualismo. A otros nos ataca por el orgullo, la vanidad, los celos, la envidia. A otros nos ataca a través de las circunstancias de la vida, situaciones difíciles que tenemos que vivir, laboral, en la familia, en la salud. Dice el apóstol, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca debemos pensar que estamos en terreno propio, estamos en terreno enemigo. Salís a la calle, estás en terreno enemigo. Te metés dentro de tu casa y estás en terreno enemigo. Satanás está tratando de destruir tu vida. Está como león rugiente alrededor nuestro tratando de devorarnos. Vivimos en el terreno del enemigo. Debemos esperar una batalla detrás de cada situación o circunstancia. Nunca debemos bajar la guardia. Es algo que el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y la catástrofe de la vida de muchos creyentes es que en algún momento de su vida, o casi ya como un hábito, bajan los brazos. Creen que no hay más lucha, creen que no hay más enemigo, creen que ya han llegado a la meta, creen que está todo bien. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el creyente está en guerra permanente con el pecado. El apóstol lo dice en otra parte, el que mire que está firme, el que está firme, mejor, mire que no caiga. Cuando uno se cree que ya llegó, cuando uno se cree que ya no tiene más problemas, cuando uno cree que ya está todo arreglado, que puede manejar todas las circunstancias, ahí se cae. El enemigo es muy astuto y a través del error, la mentira, nos ataca, nos engaña, nos derrota. Así que, hermanos, estamos en una permanente batalla. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham estaba bien. Estaba viviendo allí en el territorio que había elegido. Lot, su sobrino, eligió lo que parecía el mejor territorio. Eso todo sucede en el capítulo 13. En el capítulo 14 se levanta este rey, que Damián me dejó a mí que pronunciara. A ver, lo voy a leer yo con cuidado, lo voy a mencionar una sola vez. Yo después lo voy a mencionar el rey, el enemigo, que no es tan difícil. Kedor Laomer se llamaba. Un gran rey, un rey muy poderoso. Un rey que por mucho tiempo había sojuzgado muchos pueblos y muchos otros reyes. En aquella época los que dirigían o presidían una ciudad se llamaban reyes. Venía y cobraba impuestos. El rey más poderoso le sacaba impuestos a los pueblos pequeños.
Pasado unos años, algunos de estos pueblos se levantaron en contra de este rey, y entonces este rey se juntó con otros 3 y eran un gran ejército que vino a reconquistar el territorio que él creía que le pertenecía. Así que este rey bajó de donde estaba, bajó en sentido geográfico, llegó y conquistó, y llegó a la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra y otras ciudades que estaban alrededor del Mar Muerto, las conquistó, le sacó todo lo que tenían y se lo llevó prisionero al sobrino de Abraham, a Lot. Yo creo que Abraham no hubiera hecho gran cosa por la ciudad de Sodoma y de Gomorra, pero en este caso hace algo porque su sobrino está en peligro. Así que lo que nos está diciendo este pasaje es que tenemos un enfrentamiento con ejércitos o con un enemigo muy poderoso. No pensemos que el enemigo es tonto, es incapaz, que es fácil de dominar. No pensemos que Satanás es fácil de distraer y fácil de vencer. No pensemos que es un enemigo de segunda categoría, es un temeroso enemigo. Porque no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol. Y una de las cosas que trata el enemigo es de debilitarnos en nuestra fe, de apagar el fervor de nuestro corazón, de achatar nuestra vida espiritual. Y nos encontramos con creyentes que en una época eran fervorosos, que en un tiempo eran trabajadores y serviciales, detenidos, adormecidos por el veneno de este gran enemigo. Ahora, Abraham se enfrenta a este enemigo con muy pocos soldados. ¿Saben cuántos tenía? Dice el pasaje, tenía 318, que eran los siervos de él. Se juntó con un grupo de amigos y fue a darle batalla a un enemigo poderoso, a un enemigo que seguramente tenía miles de soldados. Así que no solamente era un gran enemigo, un enemigo poderoso, sino que Abraham se aventura a esta batalla porque ama a su sobrino y en el nombre del Señor va a dar batalla. Entonces la segunda cosa que quiero decir es, siempre la batalla debe ser hecha no en nuestras fuerzas, sino confiando en el Señor. Claro, ustedes dirán, Abraham, patriarca de la fe, obviamente, pero no siempre Abraham fue un hombre de fe. Si ustedes leen el pasaje van a descubrir por lo menos 2 veces que Abraham tuvo temor, dudó, no usó su fe y avergonzó a su esposa y al Señor. Por 2 veces comete el mismo error. Niega que Sara es su esposa y dice, es mi hermana. 2 veces. Por falta de fe, por temor al enemigo. Así que cuando pensamos que Abraham era un hombre de fe, muchas veces hacemos una imagen tan alta que decimos, yo jamás voy a poder ser como él, pero cuando nosotros leemos el texto bíblico, nos descubrimos que tenía las mismas debilidades que nosotros, pasaba por los mismos conos de sombra y de duda que nosotros. Pero en este caso él dice, yo tengo que defender a mi sobrino, tengo que pelear esta batalla, no puedo dejarlo. Y se encomienda al Señor y va en busca de estos enemigos. Y los vence. Porque no confía en sí mismo, confía en la fe. Confía en el Señor, deposita su fe en el Señor. Y esto es una gran lección, hermanos. Porque muchas veces en nuestra batalla queremos luchar con nuestras fuerzas. Queremos
utilizar el criterio, la experiencia, los buenos consejos, el conocimiento, y no peleamos la batalla confiando en el Señor, depositando nuestra fe en Él, sujetos a su permanente, constante voluntad sobre nuestras vidas. Hay una cosa que, no estoy hablando solamente del pecado. Por ejemplo, Laura hoy habló del desaliento, del desánimo. Muchas veces Satanás nos desalienta, nos desanima. ¿Les ha pasado? ¿Tienen ganas de nada? O mejor, ¿tienen ganas de largar todo? Dice el libro de Job, en una descripción de Satanás. Dios describe muy pocas veces a Satanás. En la Biblia creo que existe solamente esta descripción de Satanás en el libro de Job. Dice que delante de él se esparce el desaliento, delante del enemigo. Ahora, ¿cómo hacemos para luchar contra el desaliento, el desánimo en nuestra vida, la apatía? Algunos se toman un par de pastillas para estar más entusiastas. A la noche se toman un par de pastillas para poder dormir y a la mañana se toman un par de pastillas para poder estar con un poquito más de entusiasmo y de aliento. No estoy diciendo un chiste, ¿eh? Miembros de la iglesia, ¿eh? Es una manera, confían en los psicofármacos. A veces son necesarios. Siempre que los recomiende el médico. Otros dicen, hop, hop, ¿se acuerdan de este portal? Vamos, arriba. Vamos a poner fuerza, vos podés, ¿sí? El criterio, el estilo del mundo. Vamos, hay que levantar el ánimo. Y nos levantamos el ánimo, nos dura un ratito nada más. Es una lucha espiritual que solamente vamos a poder vencer si la luchamos con fe en el Señor Jesucristo. Ir y decir, Señor, necesito que tú me alientes, necesito que tú me levantes, necesito que tú des a mi vida sentido, fuerza, vigor. Si estás pasando una lucha en tu vida, una lucha de este tipo, de esas cosas sutiles de Satanás, desánimo, desaliento, depresión, pocas ganas de congregarte, pocas ganas de leer la Biblia, pocas ganas de confesar tu fe a otros. Estás en un tedio, en un aburrimiento instalado. No es chiste, es un gran problema. Es una gran batalla, una difícil batalla. Es el momento de decir, vamos al Señor, vamos a luchar esta batalla. Dice 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una vida cerca del Señor, una vida descansando en su fortaleza, perseverando en la oración, nos permite salir victoriosos de cualquier batalla, de cualquier lucha. Ahora, Dios le había dado un derecho a Abraham sobre ese territorio, así que él se tomó en serio lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, Abraham, mira todo esto te pertenece. Todo esto va a ser de tu posteridad, de tus hijos, de tus nietos. Esto va a ser el territorio del pueblo de Dios. Claro, me imagino que Abraham no salió ese día cuando escuchó eso a decirle a los reyes, bueno, váyanse muchachos que ahora todo esto es mío. Él lo sabía, era una verdad que él creía porque Dios se la había dado. Así que este rey, Kedorlaomer, se viene a Canaán y viene a conquistar un territorio que es de los hijos de Dios. Hermanos, esto es lo que hace el enemigo. Dios nos ha dado autoridad.
Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado el poder para vencer la tentación, para luchar contra los enemigos que tratan de destruir nuestra vida. Dios nos ha dicho: todo lo que nuestro calzado pise es nuestro. Dios nos ha dicho que somos embajadores suyos. Dios nos ha dicho que somos príncipes, que podemos tomar posesión de la tierra. Y viene el enemigo y trata de sacarnos lo que Dios ya nos ha concedido. Trata de tomar lo que Dios nos ha dado, que nos pertenece por derecho de ser hechos hijos de Dios. Y vos fíjate en tu vida, hace un análisis de tu vida y notá cómo lo que dijo el Señor Jesús se cumple. El ladrón, el enemigo, viene a robar, matar y destruir. Y cuando el Señor te ha dado un don, viene el enemigo y te lo neutraliza. El Señor te ha dado una capacidad de servirle y viene el enemigo y te lo neutraliza. Y nos encontramos entonces con personas con grandes posibilidades espirituales, llenas de llamado y de talentos y de dones que no producen. El diablo ha tomado ventaja, el diablo ha conquistado ese territorio. Por eso tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y vencer al enemigo que está neutralizando nuestras vidas. Imagínense que Dios tiene en mente un creyente, mezcla de Pedro, de Pablo, de Juan, un creyente lleno del Espíritu Santo, es un creyente gozoso, un creyente victorioso, un creyente que evangeliza, un creyente que bendice el lugar donde va, ya sea la oficina, la escuela, la calle, el mercado. El creyente camina y la gente siente la presencia de alguien que tiene un ser espiritual. Eso es lo que Dios tiene en mente. Se me ocurre que podríamos hablar mucho más de lo que es un creyente lleno del Espíritu Santo. Todo lo que no somos, todo lo menos que somos de esa imagen de Dios, es cosa que el diablo vino y nos robó. Y el Señor quiere devolvernos eso. Y el Señor quiere que venzamos a este enemigo que viene a conquistarnos y a sacarnos la victoria o lo que poseemos por derecho de ser hechos hijos de Dios. Salmo 118, del 10 al 14, dice, hablando de lo que el Señor quiere que hagamos: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Qué cosas te están rodeando? Levántate en el nombre del Señor y destruílas. Me rodearon y me asediaron. Repitan conmigo: mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Ahora viene, esto es algo que no nos gustaría que nos pase a ninguno, ¿no? Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. ¿Alguna vez a alguno le pasó que se desató un panal y lo empezó a correr un panal de abejas? En la película todo termina en un lago tirándose al río. ¿Qué pasa cuando no hay río, no? ¿Qué dice el texto? Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, que es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Hermanos, en esta lucha contra un enemigo muy grande, que viene a robarnos lo que nos corresponde por derecho, nos tenemos que levantar, como dice el salmista, en el nombre de Jehová yo los destruiré.
Y Abraham usó los medios que tenía a su alcance, no grandes cosas. Un grupo de siervos, un grupo de amigos. Y esta es también una buena lección. A veces queremos luchar la batalla solos y nos aislamos. No se conoce mucho de los amigos, simplemente dice que eran amigos, lo fue a buscar. La gente que estaba con él, sus siervos. Seguramente muchos de ellos tenían un miedo bárbaro. Decían, ¿qué vamos a hacer nosotros? 318 contra miles. Hermanos, esto es el valor de la Iglesia de Jesucristo. Cuando uno está debilitado, cuando uno está desalentado, cuando uno está viviendo en derrota, es el momento de ir a buscar a los hermanos y decirles, vení a pelear la batalla conmigo, te necesito. Cuando uno quiere pelear la batalla solo, es presa fácil del enemigo. El texto dice allí en Proverbios, cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. ¿Qué quiere decir? Que usted agarra una hebra de hilo y hace fuerza, y si hace bastante fuerza, la rompen. ¿No les ha pasado? Pues la metáfora es que usted hace un lazo o una trenza de 3 y cuesta mucho más. Y lo que hizo Abraham fue, en vez de ir solo, fue con sus amigos. Y yo quiero decirte, si estás viviendo tu problema, la batalla que estés enfrentando, solo vas a perder. No importa cuál sea. Si es un problema económico, si es un problema laboral, si es un problema de familia, si es un problema de salud, si es un problema interior, de desaliento, desánimo, o es alguna tentación o algún pecado que está dominando tu vida, algún hábito del pasado que no podés dejar, no trates de pelearlo solo, necesitas a tus hermanos, búscalos para enfrentar y en el nombre del Señor vencer al enemigo. La otra cosa que nos enseña este pasaje es que cuando Abraham los salió a buscar, los corrió, porque estos se fueron hacia el norte, hacia Dan, que era el pueblito más al norte de todos, ustedes buscan en el mapa, y hasta Damasco, se metió en Siria, lo que hoy es Siria. Yo calculo que los debe haber seguido 400, 500 kilómetros. Y dice que los siguió hasta que los derrotó totalmente. Y hasta que no libró a su sobrino, no abandonó la lucha. Y esto nos dice, hermanos, que la batalla que tenemos, la tenemos que pelear hasta el final. Muchas veces empezamos bien, muchas veces estamos vencedores y cuando tenemos un buen momento paramos. Y nos quedamos en el camino y no terminamos la batalla. Entonces empezamos otra batalla, porque la vida está llena de batallas, y cuando nos descuidamos, descubrimos que el enemigo al que no terminamos de derrotar se nos viene encima otra vez. Eso pasa con hermanos que han dejado enemigos sin terminar, batallas sin concluir. Y de golpe en un momento en la vida viene y dice, pero me pasan todas a mí. Tengo esta, tengo la otra, tengo la otra, tengo la otra. ¿Qué pasa? Hermanos, Abraham nos enseña que debemos pelear la batalla con fe, confiando totalmente en el poder del Señor, utilizando la bendición de la comunión de nuestros amigos, pero pelear la batalla hasta el final. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el incidente de Melquisedec?
Cuando termina la batalla, sucede este extraño incidente. Melquisedec, el rey de Salem, hay muchas especulaciones acerca de quién es este personaje. Desde la más literal, era un rey de Salem, que es el pueblo o la ciudad donde luego se construyó la ciudad de Jerusalén. Posiblemente haya sido un hombre de gran prestigio, de gran respeto, que toda la comarca respetaba de una manera superior. También algunos piensan que es simplemente una teofanía, que significa una aparición del Señor Jesús antes de nacer en Belén y vivir en la tierra. Hay varios casos de estos. Luego hay una teofanía del Señor peleando con Jacob, ¿se acuerdan? Hay una teofanía del Señor caminando con los 3 mozos hebreos en el horno. Es decir, apariciones del Señor Jesús. Así que también algunos piensan que no era un hombre, era una aparición del Señor Jesús. Cualquiera sea el caso, en medio de la batalla, al final de la batalla, se les presenta a los guerreros. ¿Por qué lo hace? Porque muchas veces, después de una batalla, o muchas veces, o siempre, uno está muy cansado y necesita renovar sus fuerzas. Y hermanos, no sé en qué momento de la batalla vos estás en tu vida. No sé en qué momento de la lucha estás, pero es un buen momento para buscar un encuentro con el Señor. Y fíjense lo que hace, muy extraño. Viene, imagínense, 300 y pico de guerreros, Lot y su familia, otros siervos, no sé, debería ser una multitud de gente, los esclavos que Abraham liberó, trayendo todas las cosas que robaron. Imagínense, una escena, y se presenta este hombre, ve a los guerreros y les da pan y vino. Capítulo 14 de Génesis. Y hoy hemos comido justamente pan y vino. ¿Qué nos habla esto? Entre otras cosas, de la comunión. Por eso le llaman muchos a esta mesa la mesa de la comunión. O se le llama a la cena del Señor la reunión de la comunión. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que buscar es en medio de la batalla o al final de la batalla tener un encuentro con el Señor. El Señor sale al encuentro nuestro. El Señor, cada domingo que venimos a participar de los símbolos, viene a nosotros. Desgraciadamente, muchos y muchas veces nos quedamos solo con el símbolo, el pan y el vino. Y dejamos lo importante de esto, que es el Señor. No estoy diciendo que el pan y el vino se convierten en carne y sangre, no, eso es problema de la Iglesia Católica. Estoy diciendo que el pan y el vino son el mensaje del Señor que nos dice: yo tengo ganas de tener comunión con ustedes. Quizá también Melquisedec se presentó a Abraham porque Abraham necesitaba no estar muy orgulloso de la victoria que había tenido. Y muchas veces, hermanos, cuando nos va bien o cuando tenemos una victoria, rápidamente nos llenamos de orgullo. Qué grande que soy, qué bien que la hice, qué tipo inteligente. Cuando los discípulos vinieron, después que el Señor los envió de a 2 en 2, y vinieron enloquecidos de contento, exultantes de gozo, y evidentemente con algo de orgullo, Señor, reprendíamos a los demonios y los demonios se expulsaban.
Entonces dieron este informe, ya se sentían poderosos, y el Señor le dijo, no estén tan contentos con eso. Regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. El gozo tuyo, hermano, es que vos has sido un pecador salvado. Cuando venimos al Señor con orgullo, creyendo que hemos alcanzado alguna meta, creyendo que casi como que tenemos derecho al aplauso, a la consideración, el Señor se enfrenta con nosotros. Miren, es muy evidente, a medida que dejamos de encontrarnos con el Señor, lo normal es que nuestro orgullo suba. Cuando ustedes se encuentren un tipo muy orgulloso, quiere decir que hace un rato que no está con el Señor. Cuando se encuentran con uno que cree que las sabe todas, hace mucho que no está con el Señor. ¿Se acuerdan? Pablo, Señor, quítame este aguijón. No, Pablo, te necesito humilde. Bástate mi gracia. Regocijate que tu nombre está escrito en los cielos, no me pidas más. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tiene al final del libro un encuentro con el Dios con el que había estado discutiendo un largo rato. La reacción de ver al Señor Jesús es esta: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Un encuentro con el Señor demuele nuestro orgullo. Quizá también se presenta Melquisedec a Abraham, porque ahora Abraham va a tener que enfrentar una gran tentación. Más difícil que vencer a los 4 reyes es rechazar la oferta del rey de Sodoma. Cuando llega el rey que ha sido liberado con todas sus pertenencias, está Lot, le dice, lo hemos leído, ¿no es cierto? Quédate con lo que quieras. No voy a quedar con nada. Era una tremenda tentación. Porque si alguno le decía, le juzgaba, era justo, él había peleado, él había ganado la batalla, él había liberado al pueblo, había liberado a su sobrino, tenía derecho a quedarse con el premio, humanamente le pertenecía, era legal, pero no era justo, porque él dice, no, si yo me quedo con las cosas que vos me vas a dar, todo el mundo va a andar diciendo por allí, el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Y yo no quiero eso. Yo quiero que la gente diga, Dios enriqueció a Abraham. Y acá se nos presenta un interesante tema. Muchas veces la tentación no está en lo bueno y lo malo, porque eso es muy fácil, lo malo lo desechamos. Aparecen cosas muy lícitas en nuestra vida. Oportunidades, circunstancias para progresar, cosas que se nos ofrecen como lícitas. Nadie puede decir que es un engaño, nadie puede decir que es una mentira, nadie puede decir que es una estafa. El creyente tiene que decir, no, yo no voy a confiar en lo que el mundo me da. Yo solamente voy a confiar en el Señor. Entonces aparece este personaje como rey y sacerdote. Es muy interesante esto. Es la primera vez que alguien se presenta como rey y sacerdote.
Como sacerdote, ustedes saben, el profeta trae el mensaje de Dios a los hombres. El sacerdote lleva la oración de los hombres a Dios. Y como rey poderoso, el rey que está en el trono, el rey que tiene dominio, y así se presenta Melquisedec, y así se presenta el Señor. Y le da pan y vino, y lo bendice. 2 bendiciones. Primero, Melquisedec bendice a Abraham, y luego Melquisedec, como sacerdote, bendice a Dios. Y entonces está lo que quiso de enseñarnos Damián en esta mañana. El encuentro del creyente con el rey y el sacerdote naturalmente produce un acto de adoración. Y Abraham, que no agarró nada de lo que la Sodoma le ofrecía, le da el diezmo al Señor. Como bien dijo Damián, no había ley. Es la primera vez que se menciona el diezmo. Pero el encuentro afectó tanto la vida de Abraham, se encontró con alguien tan especial, tan superior, sintió tan fuerte esa bendición, la bendición de Melquisedec a Abraham, yo te bendigo, que como resultado le entregó parte de lo que Dios le había dado. Ahora, hermanos, tengamos cuidado cuando ofrendamos. Desgraciadamente mucha gente o muchos creyentes ofrendan por obligación, por compulsión. Nuestra ofrenda debe ser una ofrenda por gratitud. Cuando podemos poner la cifra más grande que se nos ocurra. Podemos dar una gran cifra, pero si no es como resultado de nuestro amor al Señor, es una ofrenda que el Señor no va a bendecir. Pero si el Señor ha bendecido tu vida, el Señor sale a tu encuentro en medio de la batalla, cuando estás cansado, cuando estás desalentado, te trae su comunión. Te dice, yo quiero pelear esta batalla junto a vos. Te quiero dar el poder, la energía, la capacidad para vencer. Yo quiero estar al lado tuyo. Yo quiero bendecirte. ¿Cuánto daríamos, hermanos, que el Señor viniera en esta mañana? Claro, corporalmente, ¿no es cierto? Y nos dijera, te bendigo. Hermanos, ya lo hizo. En Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición. La respuesta natural del creyente es una respuesta generosa. No solamente de dinero, porque la ofrenda no es dinero solamente, es tiempo, es pasión, es interés, es preocupación, es fervor. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Cómo está tu ofrenda? No la ofrenda dominical del dinero, esa es parte. Eso evidencia lo otro. Está claro, ¿eh? Cuando el creyente empieza a andar mal, lo primero que se nota es en la ofrenda monetaria. El cocodrilo vive, no se convierte nunca. Y apenas le damos de comer. Pero no te hablo del dinero, porque no va a decir cosas que algunos se va esta mañana diciendo, nos dieron una exhortación a dar más dinero. No, estoy hablando de la ofrenda de tu vida, tu tiempo, tus talentos, tu negocio, tus intereses,
tus proyectos, tus sueños. ¿Qué le estás dando al Señor? Recordamos el viejo himno que decía, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? ¿Se acuerdan qué decía? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Y yo siento que en esta mañana el Señor sale a tu encuentro, sale al encuentro de los guerreros que están en medio de la batalla. Y te quiere mostrar su comunión, darte el pan y el vino. Quiere decir, estoy con vos, quiero luchar con vos, quiero que puedas vencer. Yo me imagino, cada derrota del creyente es casi una tristeza, una vergüenza para el Señor. No sé si Satanás sigue yendo al cielo, por lo menos fue una vez cuando fue el caso de Job. Difícil de entender eso, que le discutió Satanás a Dios acerca de Job, pero bueno, es otra historia. Pero si así fuera, cada vez que Él nos derrota, se me ocurre yendo al cielo y, déjenme decirlo en términos humanos, cargándolo al Señor Jesús. Esos son tus soldados. Qué fácil que son. Pelean creyendo que me pueden ganar en sus propias fuerzas. Qué fácil que los desaliento. Míralos todos adormecidos, llenos de envidia, de celos, de contiendas, de rencor. Y sin embargo el Señor sale a nuestro encuentro y otra vez nos dice, quiero darte la victoria. ¿Vos crees eso, hermano? ¿Vos crees que el Señor te quiere levantar y dar la victoria? En el nombre del Señor vamos a luchar esta batalla. Lo que dice el Salmo, me rodearon las naciones, bueno, acá las naciones no te rodean a vos, me rodeó la gente, la sociedad, la cultura, este sistema perverso económico, las tentaciones. Mas en el nombre del Señor yo los destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Me rodearon como abejas, mas en el nombre del Señor yo los destruiré. ¿Estás dispuesto a decir eso, hermano? Tengo el problema de esta tentación, tengo el problema de este desaliento en mi vida, tengo el problema de este problema de salud en mi vida, tengo el problema de enfrentamientos con mis hermanos, distanciamiento con familiares, qué sé yo, las cosas que no pueden estar pasando. Un encuentro con el Señor te puede dar la capacidad de decir, en el nombre del Señor yo lo destruiré. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro. Pensá en tu batalla. ¿Qué tenés enfrente? ¿Qué es lo que te está acosando? Y pedile, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Quiero vivir la experiencia de Abraham, que se encontró con Melquisedec. Yo, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Un encuentro que me devuelva la fe, que restablezca la comunión y que me largue a la batalla en el poder del Santo Espíritu. En tu nombre vamos a destruir al enemigo. Señor,
Necesitamos que el gran Melquisedec tenga un encuentro con nosotros. En medio de la batalla, Señor, muchas veces caemos en el desaliento, en la apatía. Negamos, Señor, con nuestra vida el propósito que tú tenías al salvarnos, y era el de darnos una vida abundante. Y vivimos vidas escasas. Señor, tú en esta mañana has salido a nuestro encuentro. Nosotros queremos encontrarnos contigo, para que tú le des a nuestra vida la fuerza y el vigor, la autoridad y el poder que necesitamos para seguir peleando la batalla. Y que frente al enemigo podamos decir, no en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor, vamos a conquistar, destruir al enemigo y vivir una vida de victoria en victoria. Bendice a mis hermanos, Señor. Yo sé que en esta mañana tu Espíritu ha hablado a cada uno, me ha hablado a mí. Cada uno tiene su enemigo, cada uno tiene su propia batalla, cada uno tiene su propia derrota, cada uno tiene su propia vergüenza que confesar. Te pedimos perdón, Señor, por haber querido pelear en nuestras fuerzas, o aún peor, por haber dejado de pelear. Y al encontrarnos contigo salimos vivificados, renovados, y proclamamos con certeza, con fe, que encaramos esta semana enfrentando al enemigo y decimos, en el nombre del Señor, lo vamos a destruir. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.